Vamos a iniciar el tema del día de hoy, mis amados, al cual le he puesto como título El propósito de Dios para ti. Y bueno, muchas veces ustedes y yo hemos hecho planes muy especiales en donde a lo mejor tomamos decisiones tan radicales de hasta dejar un puesto de trabajo que teníamos porque tenemos una perspectiva mayor, sentimos que de alguna manera cambiando de esa fuente de trabajo vamos a tener una mejor vida y de repente empezamos a hacer una serie de movimientos en el trabajo que teníamos, pues tomamos la decisión de avisar que íbamos a renunciar a ese trabajo porque posiblemente íbamos a cambiar de residencia, íbamos a hacer alguna otra actividad y pues tomaron sus previsiones y qué pasa cuando de repente pues no se dan las cosas como uno quisiera. ¿Qué pasaría cuando justo antes de la fecha en que tú te vas a trasladar a otra ciudad, vas a ir a algún otro trabajo, de repente se frena la situación? Curiosamente, yo he visto de muchas situaciones, por ejemplo, el caso de mi hijo, él ya tenía planeado estar en Estados Unidos para una fuente de trabajo que le habían propuesto y estaba muy bien, pero el punto fue de que llegó a Estados Unidos y lo deportan por una situación de simple papeleo. Y del trabajo que tenía aquí, de todo lo que estaba él elaborando, pues simple y sencillamente se fue por la borda. Así nos ha pasado seguramente a nosotros en alguna ocasión. Queremos regresar y retomar nuestras actividades que teníamos antes de tomar decisiones y nos damos cuenta de que pues ya no es lo mismo. Si, por ejemplo, dijimos en nuestro trabajo que pues íbamos a renunciar porque teníamos una expectativa diferente, pues difícilmente van a querer darnos nuevamente el trabajo que teníamos, porque ya saben de antemano que no vamos a hacer carrera allí, que nada más estamos esperando en cuanto podamos, fuga. Y de esa manera, pues empiezan a frenarnos y muchas ocasiones, mis amados, pues simplemente se viene abajo todo lo que planeábamos. En ese momento, pues hay una realidad de una decepción, de algo desconcertante, en donde pues empieza uno a sufrir y a sufrir gravemente por la situación de que las expectativas que teníamos pues no se cumplen y todo versa en relación a que seguramente Dios cierra algunas puertas para efecto de cuidar de nosotros. Y lo digo claramente, de cuidar de nosotros porque cuando Dios cierra una puerta de bendición, o bueno, más bien cuando Dios cierra una puerta y nosotros no podemos avanzar en esa situación, Dios está abriendo otras puertas en donde Él quiere que nosotros vayamos. Y bueno, una vez que nosotros vemos que el plan de Dios empieza a tomar forma, aun cuando hayamos tenido ese revés, esa situación crítica a lo mejor en ese momento, pues simplemente vemos cómo Dios obra y empieza a bendecir nuestras vidas, pero desde el ángulo en donde Él quiere que nosotros vayamos. Entonces, si tú estás atravesando un revés o una decepción de cualquier índole, de cualquier área de tu vida, pues recuerda que los propósitos de Dios para ti siempre son buenos, agradables y perfectos. Según lo que dice Romanos 12:2, dice que nosotros no debemos de conformarnos a este mundo, a este sistema de cosas, sino más bien tenemos que reformar o renovar nuestra mente por medio de nuestro entendimiento de cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, cuando entendemos esto, mis amados, tenemos que también observar lo que hemos declarado en nuestra emuná, o la fe auténtica, que nos lleva a comprender que nada sucede sin el permiso de Dios, sin la supervisión de Dios. Él tiene el absoluto control de todo y dispone todas las cosas para el bien nuestro. También eso lo dice Romanos 8:28, ¿verdad? Que para los que amamos a Dios, todo lo que nos sucede para bien. Esto es porque fuimos llamados a un propósito eterno en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por lo tanto, si en algún momento dado tú estás atravesando por algo
que ya tenías planeado, ya habías hecho todo tu plan, ya habías elaborado todo tu plan y de repente se te viene abajo, pues aún así tienes que aprender a darle gracias a Dios y decirle, Señor, no se haga conforme a mi voluntad, sino más bien que se haga tu perfecta voluntad en mi vida. Y si hoy tú frenaste ese plan que yo tenía, pues entonces dame tú la dirección, dame la visión, lo que estudiábamos la vez pasada acerca de la visión y la acción, y nosotros ponernos a actuar, simplemente a hacer lo que nos corresponde. Entonces, la palabra de Dios en Proverbios 16, del versículo 8 al 17, nos enseña cómo Dios nos ordena nuestros pasos a través de lo que de repente queremos planear. Él redirecciona u ordena correctamente esos planes que tenemos. Y dice la palabra de Dios, Proverbios 16, del versículo 8 en adelante. Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. El corazón del hombre, y aquí está la clave de esto, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. Peso y balanzas justas son de Jehová. Obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Abominaciones a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será firmado el trono. Los labios justos son el contentamiento de los reyes, y estos aman al que habla lo recto. La ira del rey es mensajero de muerte, mas el hombre sabio la evitará. En la alegría del rostro del rey está la vida, y su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. El camino de los rectos se aparta del mal. Dice, su vida guarda el que guarda su camino. Amén. Entonces, está muy bien que planifiquemos. Eso es muy bueno. Ya enseñamos que nosotros tenemos que ir planificando nuestra vida para no andar dando palos de ciego o andar del tingo al tango y de repente ya no sabemos ni qué hacemos, ¿verdad? Sin embargo, fíjense que necesitamos hacerlo con la humildad necesaria, reconociendo que nuestros planes solo tendrán éxito si el Señor quiere. Vamos a leer lo que dice la carta de Santiago en el capítulo 4, del versículo 13 al 15. Y aquí la palabra de Dios nos enseña algo muy particular. Dice, vamos ahora los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no saben lo que será mañana, porque ¿qué es su vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Mis amados, aquí vemos cómo en sintonía entre el Nuevo Testamento que acabo de leer de Santiago 4, versos 13 al 15, hay una sintonía con lo que el escritor de Proverbios afirma y dice, allí en el proverbio que acabamos de leer, capítulo 16, versículo 9, dice, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor es quien determina nuestros pasos. O sea, tenemos que considerar humildemente, ¿verdad? Si Dios quiere, si Dios lo permite, primero Dios tendrá que Él darnos la dirección correcta según lo que nosotros pensamos o planeamos hacer. O sea, someternos a la voluntad de Dios. Miren, a veces alineamos nuestros planes con los propósitos de Dios, a veces. En otras ocasiones, desde luego, primero lo digo por mi persona, Dios anula nuestros planes. ¿Por qué? Porque no están en sintonía con los planes de Dios. Y por eso hice la observación de a veces alineamos nuestros planes con los de Dios, con los propósitos de Dios. Cuando hacemos eso, porque estamos bien metidos con el Señor, cuando buscamos su rostro, cuando buscamos su dirección, obviamente Dios nos va a revelar el plan que tiene para nuestra vida, nos va a dar la visión y vamos a caminar correctamente, ¿verdad? Y vamos a tener ese mismo plan en nuestro corazón, ese mismo deseo. Pero en otras ocasiones, cuando no es de esa manera, cuando es por mi vanagloria,
cuando es por atender a mi carne, cuando es para simplemente hacer lo que yo quiero, pues Dios anula esos planes y nos dice no, y cierra las puertas. Entonces, debemos tener en cuenta siempre que es posible que podamos equivocarnos, mis amados, y que gracias a Dios y felizmente es el Señor quien a final de cuentas determina nuestros pasos y nos lleva por el buen camino. Déjenme decirles que en muchas ocasiones Dios nos ha evitado dolor y sufrimiento innecesario. Cuando de repente tú y yo empezamos a crear un plan, empezamos a decidir algunas acciones y no nos damos cuenta, porque obviamente no tenemos esa capacidad humanamente hablando, de ver lo que pueda venir a futuro. Y de repente eso podría traer dolor, podría traer sufrimiento, podría traer pérdida a nuestras vidas. Y entonces en su misericordia, en el amor que Dios nos tiene, y porque así lo determina Él, que Él es el que determina nuestros pasos, cierra esas puertas, impide que nosotros nos metamos en camisa de 11 varas y entonces viene a nuestra salvación. Y gloria a Dios, ¿verdad? Porque de esa manera Él muestra su amor para nuestras vidas. Cuando obviamente vamos a hacer lo correcto y Él sabe lo que va a suceder al tiempo, pues simplemente abre las puertas de bendición y nosotros caminamos sin mucho problema. Dios a menudo lleva a cabo sus propósitos a través de un buen liderazgo. Por ejemplo, cuando ustedes y yo nos acercamos, ustedes a mí como pastor, yo a mis pastores, pues esos líderes, ustedes si se acercan al liderazgo de la iglesia, esos buenos líderes pues motivan a su condición y les pueden hacer alguna observación muy precisa y concreta en relación a lo que tienen planeado. ¿Por qué? Porque nosotros como líderes no basamos nuestras decisiones simplemente en lo que pudiera ser popular. Uh-huh. De hecho, dice el versículo 12 que acabamos de leer, el buen liderazgo tiene un fundamento moral. ¿Y quién nos da ese fundamento moral? Pues obviamente es Dios. El liderazgo está comprometido a estar siempre buscando la dirección de Dios. Y de esa manera, cuando ustedes se acercan al liderazgo, pues el liderazgo tendrá que en oración llevar su petición, llevar esa condición y Dios nos ha de dar la dirección correcta. Amén. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 13, ¿verdad?, que el rey se complace en los labios honestos, aprecia a quien habla con la verdad. Por lo tanto, nosotros como líderes tenemos que cultivar un ambiente de transparencia, de honestidad, de verdad. El versículo 15 dice que el rostro radiante del rey es signo de vida y su favor es como lluvia en primavera. O sea, que cuando nosotros venimos delante del liderazgo y Dios le ha dado la directriz hacia nuestra condición y nosotros escuchamos ese consejo y empezamos a actuar en relación al consejo que Dios ha dado a través del liderazgo, pues entonces es como una lluvia en primavera que viene, refresca, permite el crecimiento, da dirección y todo lo que viene a hacer cuando la lluvia llega en su tiempo, trae fruto. Y es lo que ustedes y yo buscamos, que todos nuestros planes pues traigan fruto y que no sean pérdidas, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos que someternos correctamente a la voluntad de Dios para que de esa manera nuestra vida transcurra conforme el propósito perfecto de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque así es verdaderamente lo que tenemos que aprender a vivir. Hay que darle gracias a Dios porque aunque hacemos planes en nuestro corazón, mis amados, en última instancia es Dios quien determina nuestros pasos. A final de cuentas, Él es el que nos dirige. Habrá ocasiones en que Él permita que nos equivoquemos porque quiere darnos una enseñanza. Muchas veces cuando nos acercamos a Dios y aún le pedimos dirección y todo, desgraciadamente todavía dejamos que nuestro corazón sea altivo, altanero, y vamos a hacer lo que queremos desde el principio hacer, independientemente de que se nos haya dado un consejo o que Dios nos haya cerrado puertas, y ahí vamos y a sufrir. Después vendremos a sufrir las consecuencias. ¿Cuántos honestamente de nosotros hemos pasado por esa realidad? Nos aferramos
a nuestra idea, a nuestro plan, a nuestro propósito muy carnal, muy humano, y después vienen las consecuencias. Y ya nada más a tronarnos los dedos, a sufrir y a llorar. Dios muchas veces lo permite para que Él vaya forjando nuestro carácter y para que en el momento en que ya nos dio la lección, dejó que nos golpeáramos, dejó que pasáramos por tribulación, por necesidad, por muchas cosas, pues entonces después viene y nos dice, ves, te lo dije. Ahora sí que te hace, te lo dije, ¿verdad? Y viene a esa condición de volver a retomar nuestra vida en sus manos para darnos la dirección que Él necesita darnos. Amén. Vamos a ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 22, versículo 22 al capítulo 23, versículo 11. Aquí la palabra de Dios nos enseña cómo Dios ordena nuestros pasos, aún a pesar de la oposición que presentamos humanamente. Va a haber ocasiones en que el Señor te someta, porque Él sabe en qué momento Él tiene que poner el orden en tu vida. Así de sencillo. Y vamos a leer la palabra de Dios. Hechos 22, versículo 22 en adelante. Dice, y le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuera examinado con azotes, para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿les es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo, dime, ¿eres tú ciudadano romano? Pablo dijo, sí. Respondió el tribuno, yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo, pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. Y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo le presentó ante ellos. Capítulo 23. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injuras? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio. Varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos, mandó que bajaran los soldados y lo arrebataran de en medio de ellos y se lo llevaran a la fortaleza. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Fíjense lo que esta palabra nos genera. Yo quisiera preguntarte, ¿estás preocupado por tu futuro? ¿Estás enfrentando dificultades y oposición por estos tiempos de crisis que estamos pasando? ¿Los planes de repente se han vuelto en tu contra? Realmente hay una serie de planes contrapuestos, por ejemplo, en esta historia que acabamos de leer.
¿Y cómo todo esto se relaciona con los propósitos de Dios, mis hermanos? Fíjense, la multitud primeramente. Vamos a analizar las cosas, cómo iban en lo que acabamos de leer. La multitud planea quitar del plano, borrar a Pablo de la faz de la tierra, o sea, lo querían matar. Aunque esto le iba a provocar muchos problemas a Pablo, obviamente, pues ellos, la multitud fracasa finalmente. ¿Por qué? Porque los planes de la multitud están en contra del perfecto propósito de Dios. Después está ahí el tribuno o el comandante, ¿no? ¿Qué sucede ahí con el comandante o el tribuno? Era un hombre con poder militar. Él solamente planeaba hacer azotar a Pablo, ¿no? Darle sus golpes y dejarlo. Tenía otra percepción de la problemática, tenía otros planes. La multitud quería matarlo y el tribuno solamente quería darle sus azotes para darle un escarmiento. ¿Se dan cuenta cómo empiezan a chocar mucho los planes? Pablo simplemente es llevado, ¿verdad? A la sala de tortura, pero también ese plan fracasó, como fracasó el plan de la multitud de matar a Pablo. Este fracaso fue provocado porque era ilegal azotar a un ciudadano romano antes de ser condenado. Y por lo tanto el tribuno pues no se había dado cuenta de que Pablo, al ser un ciudadano romano, no podía ser azotado sin antes haberlo juzgado. ¿Se dan cuenta cómo las cosas van tomando un tinte diferente a cómo la gente lo planea? Después viene el consejo, o sea, las autoridades religiosas, el Sanedrín, y estos también planean matar a Pablo. Por lo tanto, Pablo es llevado a juicio y puesto en el banquillo de los acusados, donde simplemente él señala su inocencia. Y dice la palabra de Dios que Ananías ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. O sea, primero lo querían matar, luego lo querían azotar, después otra vez lo querían matar. Y Ananías solamente agarra y le da una bofetada para que se callara. Y la respuesta de Pablo es decirle hipócrita, ¿no? A ti también Dios te va a golpear. Después Pablo logra dividir a la asamblea al momento de que empieza a argumentar acerca de la resurrección de los muertos, acerca de los ángeles, de los espíritus. Esta asamblea, como vimos, se componía de fariseos y ellos creían en la resurrección de los muertos. Los fariseos es una secta judía o una porción de los judíos que conocía bastante acerca de la ley y ellos creían en la resurrección de los muertos. Pero también estaba otra población que eran los saduceos. Ellos no creen en la resurrección de los muertos, ni en espíritus, ni en ángeles, ni en nada por el estilo. Entonces Pablo decide aprovechar esa condición, la oposición que se daba entre ellos. Y en efecto, hace la afirmación, dice, yo soy fariseo, y fariseo, y me están juzgando porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Entonces, en automático, los saduceos que no creían en la resurrección de los muertos empiezan a dar voces en contra de los fariseos. Y aquí se provoca una crisis. Eso es lo que vemos. En medio de todo esto, Pablo busca alinear sus planes con los planes de Dios. En ese momento, mis hermanos, Pablo fue guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y si se dan cuenta, al final de lo que leímos en el capítulo 19, versículo 21, dice claramente que el Espíritu resolvió que Pablo tendría que ir a Jerusalén y después a Roma, porque así como había dado testimonio del poder de Dios en una parte, él tenía que ir a dar testimonio a Roma. Esto lo único que vemos es que la vida de Pablo era una condición de ir de una crisis tras otra crisis. Así es como nos pasa a nosotros de repente. ¿Cuántas veces tú has ideado algo, como lo decía al principio, y de repente eso ya no se te dio, pero se te empieza a formar otra condición y de repente eso que venía a ser como otro plan B, de repente se echa a perder y así vamos pasando por una serie de crisis, una tras otra. Y es lo que nosotros tenemos que aprender a visualizar para verdaderamente ponernos en el orden correcto. Pablo tuvo que haberse preguntado en ese momento si había pasado por alto los propósitos de Dios.
¿Cuántas veces, honestamente, tú en medio de una crisis, de repente dices, Señor, ¿realmente estoy haciendo lo que tú quieres? ¿O nada más estoy haciendo las cosas porque yo así lo decidí? Por mi carne, por mis ideas, por mi deseo. Pero lo más curioso y lo mejor que podemos nosotros experimentar es que en medio de esas crisis, por ejemplo, a Pablo, el Señor se le apareció y lo alentó. Y así como se lo dijo en el versículo 11 del capítulo 23, ánimo Pablo, ánimo. Así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. ¿Qué le estaba diciendo ahí? Mis hermanos, lo único que le estaba diciendo a Pablo en ese momento, tú no vas a morir aquí. Aun cuando haya mucho disturbio, aun cuando se haya generado esta polémica, aun cuando, perdón, cuando Ananías te quiera matar como sumo sacerdote, tú no vas a morir aquí, porque no es mi plan el que tú mueras en este momento. Tú tendrás que ir a Roma a dar testimonio de mi poder. Por lo tanto, Pablo se queda tranquilo. Todo lo que vendría después de ese momento, simplemente él sabía que no iba a ser para volverlo a tener a él en una crisis mayor, porque Dios lo iba a llevar a Roma. Y así es como Dios ordena estratégicamente nuestros pasos, al igual que lo hizo con Pablo. Ahí Dios le dio la estrategia a Pablo de saber que él tendría que ir a Roma y Dios ordenó sus pasos de una manera muy espectacular. Pues cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, muchas ocasiones estamos en crisis, en una situación en donde no entendemos de bien a bien qué es lo que tenemos que hacer, pero tengamos la fe y la confianza suficiente en que Dios verdaderamente va a ordenar estratégicamente tus pasos, al igual que lo hizo con Pablo. La soberanía de Dios significa que no tenemos que preocuparnos por el resultado final. No tenemos que preocuparnos por nuestro futuro, a final de cuentas. Dios tiene el control completo, aunque no siempre sea fácil verlo en el momento en que están pasando las cosas. Cuando estamos en una situación triste, lamentable, en donde estamos siendo pasados por fuego, por desierto, estamos bajo una prueba que Dios nos ha puesto, es bien difícil que podamos ver que todo está bajo control. Cuando estamos al borde de la muerte por una enfermedad, cuando estamos en una quiebra, en una bancarrota económica, es bien difícil que podamos ver que Dios tiene el control. Estamos viendo todo lo contrario, pero aquí es a donde tenemos que echar mano de la fe. ¿Cuántas veces tú te has sentido con un agobio que no puedes ni dormir? Te has sentido en una condición en donde dices, caray, pues yo estoy haciendo supuestamente lo correcto, estoy atendiendo a la palabra de Dios, oro a Dios, estoy constantemente metida con el Señor, metido con el Señor, y tal pareciera que Dios no tiene el control de mi situación, de mi vida. Mis amados, nosotros, aun cuando no podamos ver en el momento que estamos pasando por esas crisis, tenemos que tener el la mentalidad correcta y la fe suficiente para entender que Dios está allí y Él está bajo control de todo y que Él tiene nuestro futuro asegurado. Nuestra victoria está asegurada en Cristo Jesús. Entonces, el propósito de Dios es que tú, al igual que Pablo, des testimonio donde quiera que vayas. Testifica. Testifica cuando sea apropiado. Da tu testimonio cuando te sea requerido. Cuando alguien te diga, oye, ¿tú qué estás haciendo? ¿Por qué tú te comportas de una manera diferente? A final de cuentas, tu vida es un testimonio, incluso cuando no estés hablando. Nosotros no tenemos ni siquiera que hablar para dar testimonio de que Dios es fiel, de que Dios es poderoso, de que Dios tiene bajo control nuestra vida, que verdaderamente el propósito de Dios se está cumpliendo en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos ya diferente forma de ser, diferente forma de pensar, diferente forma de actuar. Cuando Cristo llega a nuestra vida empieza una transformación verdadera y entonces empezamos a ver cómo nuestro testimonio es más poderoso en los tiempos más difíciles para nosotros.
cuando estamos pasando por tiempos críticos, difíciles, cuando verdaderamente Dios nos está pasando por situaciones angustiantes, pero nuestra confianza está firme en Él, cuando entendemos que el propósito de Dios tiene un objetivo claro y que a final de cuentas todo lo que nos suceda es para bien, porque Dios lo permite, porque Dios así lo determinó y porque de esa manera Dios se va a glorificar. Entonces solamente hay que pedirle a Dios que nos dé el mismo coraje que le dio al apóstol Pablo en ese momento, para que demos testimonio acerca de Dios donde quiera que vayamos, así como lo hizo Pablo, ¿verdad? Entonces, Dios siempre va a ordenar nuestros pasos, ¿verdad? A través de personas, de gente que se acerca a nosotros, de gente que está a nuestro alrededor. Dios resuelve sus propósitos a través de la acción humana. Mis amados, el pueblo, el sufrimiento del pueblo, en muchas ocasiones el sufrimiento nuestro puede ser casi insoportable, casi insoportable. Puede haber necesidad financiera, podemos ver que de repente todo está increíblemente caro en la vida, de repente podemos ver la situación, ¿se acuerdan de la prédica que di el domingo? Cuando las mujeres habían decidido hasta comerse a sus propios hijos, ahí en Samaria, en el sitio de Samaria, ¿se acuerdan? Pues muchas ocasiones nos sucede algo similar a nosotros. Sucede que las cosas están tan terribles que gritamos a los cuatro vientos: Señor, necesito ayuda, necesito ayuda, ¿no? Y entonces la soberanía de Dios y sus planes pues simplemente nos llevan a vivir la acción de las personas que están a nuestro alrededor para que el plan correcto de Dios se cumpla. Dios trabaja a través de agentes humanos como tú y como yo. Cuando hay necesidades, pues estamos tú y yo llamados a ser las manos de Dios, ¿sí o no? En ese sentido, muchas ocasiones tú tendrás que ser el factor de cambio para la vida de una persona que está pasando por una gran necesidad. Y Dios te manda a que seas sus manos y le acerques alguna situación de lo que esa persona necesita. Habrá ocasiones en que tú y yo tengamos que ser la voz de Dios, en donde solamente hablemos la palabra de Dios, les demos una palabra de aliento. ¿Se acuerdan de lo que hablábamos el domingo pasado acerca de cómo Dios utilizó a 4 hombres con lepra, quienes descubrieron dónde había comida en abundancia? Y lo que hicieron fue y dieron aviso para que los moradores de Samaria, desde el rey, fueran y tomaran la provisión que Dios les estaba dando, porque a los sirios Dios les había puesto la idea de que había un gran ejército en contra de ellos y salieron huyendo. Hermanos, muchas ocasiones Dios va a utilizar a la persona menos adecuada para tus ideas para venir a darte la solución, para sacarte adelante. Y muchas otras tú tendrás que ser esa persona para darle la solución a otra, porque esos son los planes perfectos de Dios. ¿Amén? Es una realidad. Entonces, debemos hacer todo lo que podamos en relación a lo que estamos viviendo para permitir que los planes de Dios se cumplan, no solo en nuestra vida, sino en la vida de los demás. Esa ilustración que acabo de comentar acerca de lo que sucedió allá en Samaria en aquellos tiempos, pues es una ilustración maravillosa que debe ser nuestra motivación para decirle a los demás las buenas nuevas de Jesús, para poder ayudarles a salir a flote y entender que Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de ellos. De repente vemos en la anécdota acerca el sitio de Samaria que aquellos hombres hambrientos, pues de repente encontraron una cantidad de comida tan grande de esos 4 leprosos que se dieron cuenta de que Dios los habría librado de sus enemigos. Y
Podrían haberse quedado con todo el botín ellos solos, ¿verdad? Pero solamente hubiera sido un acto completamente egoísta, aunque estuvieron tentados a hacerlo. Ahora, ustedes y yo, ya en el Nuevo Testamento, ya en estos tiempos, pues tenemos noticias mucho mejores que las que ellos tenían. Nosotros ahora no solamente tenemos alimento físico que pudiéramos dar u ofrecer, ahora tenemos las buenas nuevas de Jesús, ahora tenemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amados, nosotros no tenemos que guardarnos para nosotros solamente esa bendición. Tú y yo somos los agentes de cambio, los factores de cambio que Dios quiere utilizar y que nos hacen responsables de llevar a cabo los planes de Dios, porque por algo nos ha entregado la bendición de su palabra. Amén. Entonces, tú y yo tenemos que aprender a llevar las buenas nuevas, hacer que los planes perfectos de Dios se cumplan en la vida de los otros, de otras personas. Dios no solamente se limita a hacer cumplir sus propósitos a través de personas como tú y como yo, sino que a veces, pues, utiliza personajes muy específicos. De repente él utiliza a sus profetas, ¿verdad? Y vemos cómo Dios, a través de la historia del pueblo de Israel, Dios utiliza a muchas personas a las cuales él les da palabra específica. Y si a Dios le place que tú seas uno de ellos, pues simplemente haz lo propio. Si Dios habla a tu vida en algún momento, pues lleva eso que Dios te ha dado para efecto de que se cumplan los planes de Dios en la vida de la iglesia y en la vida de muchas personas. Amén. Eso es lo que verdaderamente es el propósito de Dios para nosotros. Que seamos instrumentos en sus manos para venir a ser bendición. Hay que darle gracias a Dios porque Él tiene muy buenos, muy excelentes planes para nuestra vida. Que a final de cuentas, esos propósitos van a prevalecer en nuestras vidas. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a ser una bendición para las personas que nos rodean, para el mundo, para nuestro prójimo, alimentando a los hambrientos, trayendo las buenas nuevas de nuestro Señor Jesús. Y eso va a hacer que nosotros veamos cómo se cumple ese perfecto plan, ese propósito de Dios en tu vida. Y es así como opera nuestro Dios Todopoderoso, que aún no teniendo Él la necesidad de nada, ha decidido que tú y yo seamos parte del reino, pero en activo, haciendo lo que nos corresponde, lo que Él nos ha llamado a hacer. Amén. ¿Qué les parece si oramos? ¿Qué les parece si verdaderamente le pedimos a Dios que nos permita tener esa fuerza suficiente, que nos dé esa fortaleza para seguir generando esos planes y haciéndolos efectivos en nuestras vidas? Vamos a orar, mis amados hermanos. Este es el tema del día de hoy y